Muy buenos días. El día de hoy deberíamos de continuar con nuestra explicación y exposición sobre lo que relaciona directamente el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Sin embargo, me surge una inquietud fundamentada en una serie de cuestionamientos, de preguntas que durante el transcurso de la semana se han estado suscitando. Entonces, consideré prudente hacer un pequeño paréntesis el día de hoy y abordar esta temática que está vinculada de alguna manera con un seminario, uno de los últimos seminarios que estuvimos compartiendo sobre demonología y sobre ciertas manifestaciones, ciertas condiciones adversas o diferentes que a veces se nos presentan y de qué manera podríamos, del verbo poder, abordarlas. No nos vamos a centrar mucho en cuáles son estas manifestaciones, estas presencias. Ya suficiente hemos abordado sobre ello en temas anteriores, sino que nos vamos a enfocar un poco más en nuestra reflexión, en nuestra charla del día de hoy, de qué es lo que la Biblia dice inherente o relacionado eh, para poder atender, poder desvirtuar, si es el caso, si cabe la palabra, este tipo de connotaciones y de presencias. Para esto, inicialmente, pienso que el único y verdadero marco referente a todo esto es la palabra de Dios. Así las cosas, los invito a que vamos al libro de la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Efesios capítulo 6 versículo 12, donde claramente se nos manifiestan varios puntos. Y esto le va a dar un sentido un poco más aterrizado a todo esto. Ay, eso sí. Efesios capítulo 6 versículo 12, el cual dice en la versión Reina Valera. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dos conclusiones preliminares antes de seguir. Vamos, si ya va a concluir. Sí, vamos a ir sacando elementos que para la conclusión nos van a ser muy útiles. Lo primero es que sí, este tipo de actividades que pudiéramos llamar paranormales o este tipo de presencias que pudiéramos llamar malignas, este tipo de estados de malignidad presentes muchas veces en nuestra cotidianidad, sí existen. La Biblia dice que sí existen. Y complemento colorario a esto, no solo existen, sino que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Dios, estamos en guerra, batallando con ellos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, sí, estamos en guerra, en lucha, en batalla permanente con ellos. Conclusión número 2 preliminar es que si pertenecen al mundo espiritual, no pertenecen al mundo físico. Es decir, no es el hermano, no es el prójimo, no es el vecino, no es una persona, es una entidad. Y utilizo el término entidad para agrupar
lo que dice allí la Biblia, principados, potestades, gobernadores de entes de maldad. Lectura número 2, vamos a Éxodo 20, el Decálogo, Éxodo 20, Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo 20, el cual dice su primer mandamiento de la ley de Dios, que como hemos visto en otras ocasiones, no es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese no es el primer mandamiento de la Biblia, es el primer mandamiento de la Iglesia Católica, no de la Biblia. Listo, dice Éxodo 20, dice los primeros dos mandamientos, que son quizás los que resumen los siguientes cuatro, son fundamentales. Esos primeros dos mandamientos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Wow. Ay, qué tremendo. Vamos a ver con Deuteronomio 5 que dice exactamente lo mismo. Deuteronomio 5 dice, reitero, versión Reina Valera, revisión 1960, dice aquí en Deuteronomio 5, eh, versículo 7 y versículo 8, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y continúa el versículo número 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Interesante. Vamos enseguida a mirar algunas cosas allí. Y las conclusiones preliminares de esto es que eh, pueden existir otros, pueden, otros dioses, pero Dios, el Dios a quien seguimos, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Ezequiel, Josué, etcétera, etcétera, eh, no admite que nosotros le rindamos, entre comillas, pleitesía a otros dioses. No permite que nosotros honremos, adoremos, alabemos a otros dioses. Y para esto no permite que hagamos cosas que se parezcan o que sean semejantes a nada que hay en la tierra, ni en el cielo, ni en las aguas, etcétera, etcétera. Lo hemos leído claramente. ¿Listo? Ahora vamos a Juan 1:1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, perdón, donde dice, porque yo soy, perdón, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, era Dios. Nos queda totalmente claro que Jesucristo es Dios. El verbo, la acción de Dios sobre la humanidad, fue Jesucristo. Él fue el que hizo la acción, él fue el que adelantó el proceso. Juan 1:1. Jesucristo es Dios. Está escrito. Vamos ahora a Mateo 21:22. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 21:22. Dice, Mateo 21:22 es lo siguiente. Dice Mateo 21:22. Dice allí, y todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis, y todo lo que pidieres en oración, coma, creyendo, coma, lo recibiréis. Conclusiones preliminares, hay que orar. Conclusión preliminar número 2, hay que hacerlo con fe.
La oración es el camino, la fe es la acción de ese camino para llegar a Dios. Mateo 21-22, vamos ahora a Juan 14-13, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan 14-13, dice Juan 14-13. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, habla Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo repito, Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ojo, enseguida vamos a juntar todo esto en una gran sopa de fe y de teología y vamos a sacar unas conclusiones muy importantes sobre el tema que nos reúne. Por último, Hebreos 11:6. Por allá al final de la Biblia, antecitos de Apocalipsis, antecitos de las epístolas personales de Juan, de Judas, de Pedro, eh, Hebreos 11:6. Ah, es que está en 10. Déjate ver, 11:6, sí, aquí estoy. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos leído 7 versículos de la Biblia que nos van a permitir adquirir un piso teológico para nuestra charla del día de hoy. ¿Qué conclusiones preliminares tenemos de todo esto? Existe la maldad, existe el demonio, existe la obra de los demonios, existen las presencias malignas, existen entidades de maldad demoníacas. Sí. ¿Qué herramientas, qué elementos de defensa nos da la palabra de Dios? Vamos a empezar a concluir de una forma un poco más densa. Vamos a sumergirnos aún un poco más dentro de lo que estamos hablando. Nos da una herramienta que es poderosísima y es la oración. Orar. Ahora bien, cuando hablamos de la oración, empiezan a surgir una serie de elementos adicionales o complementarios a todo este proceso. El primero, lo hemos leído hace un momento, es la fe. Entonces habría que abrir otro espacio. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así está definida en el libro de Hebreos. eh, Más allá de la fe, que debe ser una fe sólida, una fe fuerte, una fe absoluta. La fe es bipolar, o se tiene fe o no se tiene fe. No hay forma de tener fe a medias o de tener fe en Dios y tener otros elementicos, otros planes B, otras ayudas, otras roscas. No. O tienes fe en Dios, como Dios dice, o no tienes fe. Primer elemento. Y recordemos, Romanos, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, coma Biblia todo el tiempo y eso aumentará o incrementará su fe. Número 2, ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? Lo hemos dicho un sinnúmero de veces, oramos a Dios, al Padre. Ojo, y por eso las citas que acabamos de leer. ¿A quién oramos? Única y exclusivamente oramos a Dios.
no más. Número dos, el dos, uno era orar al Padre. El primero es orar con fe, el segundo, orar al Padre. Dos, uno, en nombre de quién oramos a Dios. Dos, en nombre de quién oramos a Dios. Solo oramos a Dios, dice la Biblia. ¿En nombre de quién oramos a Dios? En nombre de Jesucristo. Lo acabamos de leer. Número uno, orar con fe. Número dos, orar a Dios en nombre de Jesucristo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre os lo concederá. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es nuestra credencial? ¿Cuál es nuestro elemento para que podamos orar a Dios en el nombre de Jesucristo? El Espíritu Santo. Ese que fue dado en Pentecostés, ese que llega a nosotros de una manera extraordinaria. El Paráclito, el ayudador, os conviene que me vaya, porque si me voy, vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, os enviará a vosotros el Paráclito, el ayudador. Lo encontramos allí con una descripción vasta, amplia, generosa la primera parte del libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Claramente está explicado a quiénes es dado el Espíritu Santo y cómo es dado el Espíritu Santo. No voy a entrar ahora en disertaciones sobre si habla o no habla lenguas, si siente o no siente, si convulsiona o no convulsiona, no, eso no es bíblico, pero bueno, el punto es a quiénes es dado el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo y cuál es el fruto, uno, del Espíritu Santo, que se manifiesta de diferentes formas: paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor, etcétera, etcétera. Eh, Vamos concluyendo. ¿A quién oremos? A Dios. ¿En nombre de quién? De Jesucristo. ¿En virtud de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo devorar a Dios en el nombre de Jesús? En virtud del Espíritu Santo, con fe. Ahora bien, esto es lo más concluyente, lo más contundente, lo más importante cuando de la guerra espiritual se trata. ¿Por qué? En absolutamente ninguna edición bíblica que sea seria, sensata, no una Biblia alterada, sea de dominio católico, o sea, de dominio protestante, me refiero a que tenga o no los 7 libros deuterocanónicos, o no, sea la Biblia guadalupana, Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje actual, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, Bober Cantera, Cantera Iglesias, Nácar Colunga, la que quieran. En ninguna parte se establece que haya un ritual para resistir el ataque de los demonios o de las entidades demoníacas. No hay tal cosa dentro de la Biblia como agua bendita, no hay tal cosa dentro de la Biblia como prendas sagradas. Eso va en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. Lo acabamos de leer. No hay un ritual en la Biblia, por lo menos, que describa un ritual romano o un ritual griego. No está en la Biblia, no es de la Biblia. Ah, pero que todo está fundamentado en la Biblia. Vamos por partes. Una cosa es que yo tengo un asiento bíblico para todas las cosas, y otra cosa es que empiece a coger pedazos casi que pseudo aleatoriamente de varias partes de la Biblia y pretenda con esos pedazos que he traído de todas partes formar una oración. Eso no es lo que la Biblia dice. No es así como está escrito. La instrucción es muy clara: orar a Dios en el nombre de Jesús en pos de que tengo el Espíritu Santo, en virtud de que estoy con el Espíritu Santo.
¿Me hago entender? De manera que cuando yo voy a enfrentar a los demonios, no se trata de quemar palma del domingo de Ramos, no se trata de encender una vela, no se trata de reesparcir agua bendita, no se trata de ninguna de estas cosas, no se trata tampoco de recitar lo que un libro dice, San Miguel, San Gabriel, Virgen María, santos está en contra, no se trata de eso, esa no es la instrucción que da la Biblia. El punto de la fe es tan importante, tan radical, tan transversal a todos estos temas, que Dios lo que demanda de nosotros, sus hijos, los que decimos creer en Él, es una total, absoluta y taxativa fe en Él, una convicción absoluta. De manera que es imposible agradar a Dios sin fe. Lo acabamos de leer en el libro de Hebreos. Entonces, mi fe, decíamos que era bipolar, o se tiene o no se tiene. Yo no puedo tener fe en Dios y a la vez tener fe en los riegos de agua bendita. No puedo tener fe en Dios y simultáneamente tengo una herradura y una hoja de penca detrás de la puerta. Esas no son manifestaciones de Dios, no son cosas de Dios. Eso se convierte más en un tema de fetichismo y agorería. Nunca pensamos las cosas buenas. Si confío en Dios, confío en Dios. No necesito plan B. Si estas entidades demoníacas, negativas, malas, están en nuestro espacio, la fe dice, la Biblia establece que en el poder de Jesucristo, única y exclusivamente, que manifiesta el poder del Padre, puedo resistir y salir de esta situación. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que la fe implica. Yo no puedo pretender creer en Dios y simultáneamente hacerme unos baños con ruda, aun cuando quien te los haya vendido, o tal vez la mamá o el papá le digan, no, pero hágalo con fe. Ah, ok, pero ¿dónde está tu fe? ¿En las ramas de ruda, en el baño de ruda o en Dios? Escrito está, quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces no te faltan baños de ruda, no te falta agua bendita, no te falta esparcir incienso extraño eh, en la casa. No se trata de llamar un chamán, o sea, no se trata de hacer un ritual especial y regar sal o tal vez aceite, pensando que eso es lo que va a detener la acción de los malos o de la maldad. No, no se trata de eso, en ningún sentido. Ah, y entonces cuando ungimos una casa, no es lo mismo. La verdad, no. ¿Por qué? Y en eso hay que tener absoluta claridad. O sea que si yo no unjo mi casa, entonces es susceptible a los demonios. No, no. El ungir un inmueble es entregar a Dios ese inmueble. Es clamar a Dios para que Él esté allí. Es una manifestación externa de la aceptación de Dios.
La Biblia es clara en esto. Ah, pero si no unjo el apartamento, si no unjo la casa, entonces no está bendita. ¿No? ¿Que acaso Dios no está en su casa si usted es hija de él? ¿O si es hijo de él? ¿Acaso Dios no está ahí? No es un ritual, es orar en un lugar, orar, la oración, para que este lugar sea de agrado a Dios, para que sea de alabanza a Dios, para que sea de honra a Dios. Pero si no hay aceite y si no lo hace con aceite, pues no hay problema. Igual oras allí. En ninguna parte de la Biblia está ese ritual. No, en el Antiguo Testamento se hablaba de la unción, muchas veces con aceite, al rey o a algunas personas. Y en el Nuevo Testamento muchas veces se habla de la unción con el Espíritu. Entonces no hay aceite, no hay agua, no hay... No, 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 no dice eso. Es algo como el matrimonio, de manera que si usted no tiene la bendición de un pastor o de un cura, entonces usted no está casado. Bíblicamente no es así. Y no voy a entrar ahora en los detalles de lo que la Biblia dice sobre el matrimonio, no. Claro que hay un protocolo para Dios. Dios es de protocolos, pero hay que conocer cuál es el protocolo que Dios pide para nosotros. Y de ahí la importancia de conocer a Dios y conocer los protocolos de Dios. Pero los protocolos no son los que dicen otras personas, lo que dicen otros libros, lo que establecen otros evangelios. Recordemos lo que dice el libro de Santiago, el libro de Primera, Segunda de Pedro. Si alguno viene a vosotros con otro evangelio distinto al que plasma la palabra de Dios, ese evangelio es anatema. Y el tal sea anatema. Anatema quiere decir maldito. La Biblia no necesita ser complementada. La Biblia no necesita otras arandelas. La batalla con las tinieblas no necesita de otra herramienta más que la armadura del cristiano. Recuerda, está allí en Gálatas, creo, Gálatas 5, la armadura del cristiano. El espíritu, la palabra de Dios, la verdad, la fe, la oración, etcétera, etcétera. De manera que esta es una invitación a que usted, cuando tenga que batallar con las tinieblas, cuando sus cosas parezcan ir de mal en peor, si las cosas mejoran, dele la gloria a Dios, la alabanza a Dios. Si las cosas no mejoran, por el contrario, empeoran, dele la gloria y la alabanza a Dios y tenga la absoluta convicción de que Dios es todopoderoso. Clame a Dios con fe, en oración, en el nombre de Jesús y en virtud del Espíritu Santo. Espero que esto haya sido de interés, de agrado y de bendición para ustedes. Con la ayuda del Señor continuaremos el próximo sábado hablando del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Que el Señor les guarde.